Hola a todos. Bueno, Luis, como lo prometido es deuda, aquí va la charla que di este fin de semana y que, bueno, me alegro que le gustará a la gente. Muchísimas gracias a todos por acudir, a toda la gente que no vive en Valencia y vino desde otras ciudades. La verdad es que la reunión estuvo muy bien, hubo muy buen rollo y yo creo que es un acicate, ¿no? Para seguir adelante, seguir en el camino y además, como digo, con buenas maneras y que te permita seguir con ilusión. Creo que esta diapositiva es obligada, está claro dónde escribo, aunque no con la seguridad que me gustaría. Caza Dividendos, el foro, nos ha permitido tener mucha información y poder seguir relacionándonos entre nosotros. Y sobre todo también muchísimas gracias al grupo de Objetivo 2035, que lleva ya 4 años, llevamos. Y, y gracias a ellos, aparte de toda la gente que he conocido en lo que es la red, ¿no? Es como te ayuda a crecer y seguir invirtiendo. El trabajo que ha sido la organización de estas jornadas, yo únicamente me he dedicado a leer mucho, intentar hacer la charla para no caer en el ridículo, pero el trabajo que iba detrás de organización, que han hecho realmente casi entre 4 o 5 personas, es inmenso, inmenso y creo que es de rigor reconocerlo, sobre todo como se dijo allí, ¿no? A nuestro amado líder, Manuel, que se lo ha currado a pesar de tener unas circunstancias personales bastante difíciles. También dar las gracias a Investing Science, pues es un insigne forero que fue el que abrió el hilo de Chowder y fue el que hizo que yo lo descubriera. También al principio escribió a otras personas como Ruin Dog, que también aportó, y Blake Stoner. Y a mí personalmente leer a Chowder me ha aportado tranquilidad y lo decía en las comidas, a mí lo que me ayuda es a dormir tranquilo y a cuadrar con mi psicología. Hay muchos otros modos de inversión y no tiene por qué ser este el único. Cada cual al suyo, no hay que ser talibanes de ningún modo de inversión, hay que ser pragmáticos y coger lo que mejor nos gusta de cada estilo de inversión y que cuadra a nuestra cartera o a nuestra filosofía. Por lo tanto, el objetivo de la charla es conocer a Chowder y su estrategia de construcción de cartera, aprender los sectores de las empresas según Morningstar, que nos ayudarán a crear una cartera basada en crecimiento de dividendos que sea equilibrada. Esta es la famosa diapositiva, ¿no?, de quién es Chowder. Pues ya, si venís aquí es porque o habéis escuchado la charla o alguien os ha referido a ella. Sabéis que tenéis, y vuelvo a repetirlo, el hilo en Caza Dividendos, un hilo importantísimo, porque el modo de escribir de Chowder, que él escribe en Seeking Alpha, es crear un pequeño artículo, ya sea comentando una cartera que está gestionando o ya sea por un poquito de filosofía. Ha hecho varios blogs, pero después donde se sacaba el jugo eran los comentarios. Y la gente escribía mucho, se rodeó de gente que sabía mucho, muchos eran IF y controlaban muchísimo el mercado americano. Y había información muy importante, pero tanto se escribía que en poco tiempo se llegaba a los 1000 comentarios fácilmente en cada artículo de los blogs que manejaba. Esto enlentecía mucho los ordenadores, la página web, así que Chowder cada 15 días sacaba la tijera, recortaba y quitaba muchos comentarios que desaparecían. Y muchos de esos comentarios, o los más interesantes, están guardados en el hilo de Caza Dividendos de este foro, que no encontraréis en ningún otro sitio. Y que además tienen una perspectiva histórica interesante porque el hilo, como digo, lo comenzó Investing Science a final de 2016 y desde entonces ahora pues han pasado casi 3 años. Y podéis ver históricamente, mirando hacia atrás y sabiendo lo que ha pasado, pues lo que pensaba Chowder, cómo actuaba y si al final ha tenido razón o no ha tenido, u os cuadra su forma de pensar. Como sabéis, Chowder es americano e invierte exclusivamente en Estados Unidos y puede que alguna acción canadiense. Podemos aplicar su filosofía también a empresas europeas, inglesas, españolas, aparte de americanas, cada cual ya según su gusto y según le cuadre o no le cuadre el tipo de empresas que va indexando, o va introduciendo, perdón, en la charla. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando queremos sacar dinero, ¿no? Cuando queremos que nuestro dinero crezca y que no se quede estancado en una cuenta bancaria? Pues esencialmente
nos encontramos un montón de vehículos que seguramente desconocíamos. Tenemos los fondos indexados, los fondos Value, pues alguien que por una módica cantidad dice que nos gestiona la pasta y se encargará que no nos preocupemos, pues los bonos del Estado, dividendos, podemos invertir en ETF y todos en realidad, todos estos caminos yo creo que llegan al mismo sitio, que es a generar un mayor patrimonio para nosotros, quizá en un futuro la independencia financiera. Nuestra cartera no tiene por qué ser 100% uno de estos vehículos, podemos coger una amalgama, podemos coger distintos porcentajes, pues un porcentaje de ETF o dividendos, o podemos decantarnos por uno solo, pero no es obligatorio escoger solo entre uno, ¿no? También sabéis que existe el trading y por supuesto, pues bueno, el trade es una opción que existe ahí, que mucha gente es por la que comienza y seguramente es con la que acaba. Así que muchísima suerte a todos aquellos que hacen o deciden empezar con ello. Pues vamos a por las acciones. Decidimos coger acciones de dividendo, que es lo que hemos oído y nos gusta y puede cuadrar más, ¿no? Y entonces empiezas a leer, entras en distintos foros, blogs, escuchas podcasts o incluso coges revistas de suscripción y sigues empapándote de este mundo. Y en función del momento de mercado hay distintas empresas que pasan por oportunidades o por delante de tus ojos o de las cuales se habla más en unos sitios o en otros sitios y tú vas comprando en función de si te interesan o no. Pues tienes un carrito donde está IBM, que es un blue chip americano, una clásica que pasa por malos momentos, pero bueno, puede que algún día remonte porque se está introduciendo en la nube, ha comprado Red Hat, ¿no? Y está entrando fuerte en la nube, aunque endeudándose. O el BMW, que es una empresa que todos conocemos, todos vemos en los coches, ¿no?, en la calle, y además la recomendó la OCU y la tiene en su cartera, modelo de acciones, así como también tenía IBM. O podemos comprar una minera de oro, porque vimos que la compró un fondo Value español muy conocido y bueno, pues vamos a jugar un poquito al Value, también nos interesa, está bien el Value, le sacas un jugo extra que es un acelerador, etcétera, pues compras una minera de oro. Y después están Telefónica, Santander, empresas clásicas españolas, bueno, quiero que vuelva a decir todo lo bueno que se puede decir de estas empresas, que son un chollazo al precio actual y seguramente son las que nos harán millonarios. Y así vamos comprando empresas. Entonces nos encontramos que al cabo de un determinado tiempo, unos años habitualmente, ¿no?, tenemos varias empresas que pueden conjuntarse de manera armónica entre sí y tener un equilibrio, pueden ser un montón de pegotes y que sea una cartera bastante desequilibrada. Y yo creo, y de esto es lo que hablé, que creo que sería muy interesante empezar, aquellos que empiezan, no los que ya estamos metidos dentro, pero empezar de cero. Y antes de comprar empresas, tener una idea de qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y cómo nos gustaría lograrlo. Y tener un esquema de las empresas que sea homogéneo, que pueda ser repartido por sectores, de forma que nuestra cartera vaya creciendo de manera redondeada, sin aristas y homogénea. Y es algo que nos aportará mucha más tranquilidad. Y luego ya en función del tiempo, de las oportunidades del mercado, vamos comprando unas u otras, pero la lista de compra la tenemos preestablecida de las que nos gustaría tener. Y para ello está Morningstar y su estructura de clasificación de empresas para una adecuada diversificación, que habla de 3 supersectores, como son defensivo, cíclico y sensible, y dentro de cada sector pues tenemos subtipos de empresa. El primero es el defensivo, porque son industrias relativamente inmunes a los ciclos económicos, que proveen de servicios que se han de adquirir sí o sí, haya crisis o no. Por lo tanto, tienen menor volatilidad, pero a cambio, el otro lado de la moneda es que son empresas que suelen estar caras de base. Habitualmente tienen precios más elevados, sobre todo porque también se consideran empresas refugio. Cuando las cosas van mal o huele que van a ir muy mal, la gente se refugia en estas empresas y suben mucho de precio. Estamos hablando de empresas de salud, empresas de servicio, productos de consumo y hay quien, entre ellos Chowder, que es de quien va esta charla, introduce el telecom, porque sobre todo entre la gente más joven hay quien prefiere comer menos o peor a que le quiten internet o el móvil. Empresas de salud son farmacéuticas, distribuidoras de medicamentos, equipamiento médico, dispositivos médicos, hospitales. Ya sabéis que cuando la salud falta, el resto no importa y eres capaz de dejarte la pasta que sea necesaria para lograrlo.
más en Estados Unidos, y estamos hablando que la gente invierte allí. Entonces hay mucha empresa de salud y es un valor muy seguro allí, o al menos con gran cantidad de empresas que son interesantes para invertir en ellas. Productos de consumo, tenemos alimentación y bebidas, limpieza, educación, supermercados y los vicios. No nos olvidemos de los vicios, el tabaco, el alcohol y el sexo. ¿Quién no ha comprado tabaco últimamente? Que está a precios altos. Pues ahí tenemos también productos de consumo. Y las empresas de servicio, que son las utilities. Las encontraréis habitualmente por utilities. Electricidad, gas y agua. Y todos sabemos que es lo último que dejaremos de pagar, la última factura, porque a nadie le gusta que le quiten o que le corten la electricidad, el gas o el agua de su casa. Es lo último que dejaremos de pagar. Telefonía e internet, pues ya lo he comentado. Actualmente ya se considera que es un bien de consumo necesario, no un lujo. El sector cíclico está compuesto por industrias afectadas significativamente por los ciclos económicos, de manera que cuando la economía es boyante, las empresas se expanden, porque hay mayor demanda de sus productos, ganan los beneficios por acción, incluso pueden subir los dividendos, pero cuando hay crisis disminuye la solicitud de sus productos y por tanto pues, fabrican menos, disminuye los beneficios por acción, puede haber riesgo de recorte de dividendos o anulación de los mismos y la cotización baja. Digamos que lo que hacen es una onda, dibujan una onda que es cíclica. Y sería interesante saber en qué momento de mercado estamos, porque en función de qué momento, si compramos arriba de todo, ¿dónde está la C? Aquí, pues lo que te encuentras es o hay posibilidad de una larga y dura caída. ¿Qué tipos de empresas son cíclicas? Pues consumo cíclico, sector financiero, rates y materiales básicos. Empresas de consumo cíclico, aquí tenéis unos ejemplos, ¿no? Publicidad, industria de automóvil, entretenimiento, moda, restaurantes, lujo o centros comerciales. Finanzas son básicamente bancos, aseguradoras y brokers. Y los REITs es aquello que incumbe al ladrillo, ¿no? Gestión de casas y grandes superficies, salud, como son hospitales o oficinas, ¿no? Donde se pasan consultas médicas y también residencias de tercera edad. Aquí en España medicalizadas no suele haber, pero en Estados Unidos es muy habitual y son extremadamente caras, extremadamente caras. O pues, almacenamiento. Y los materiales básicos que van ligados a la industria, de manera que si es un ciclo boyante, estamos al alza y se fabrica más o se piden más productos y más demanda, pues requerirán más materias básicas para construir, pero cuando hay crisis al revés. Estamos hablando de metales y minería, químicas, carbón, papel y fertilizantes. Por último, el supersector sensible. Son industrias que también están afectadas por los ciclos económicos, pero menos que las cíclicas. Y 4 tipos: servicios de comunicación, energía, industriales y tecnológicas. Pues sector energía es petróleo y gas y aquello que les incumbe, desde la prospección hasta que llega a nuestra casa o a nuestro vehículo. Por tanto, empresas que aporten equipos, exploración, perforación, transporte, refinamiento o venta están englobadas aquí dentro. Sector industrial, defensa, aviación, transporte de mercancía y personas como son barcos y ferrocarriles, ingeniería y construcción, maquinaria, equipamiento y empresas que aportan personal a otras empresas. Tecnológicas, son empresas de hardware, software, la nube y semiconductores. Creo que a todos, aparte de ver estos logos, pues nos vienen otros ejemplos a la cabeza. Y por último, servicios de comunicación, que clásicamente estaba compuesta por empresas de telefonía e internet. Pero a final del año pasado hubo una redistribución que afectó sobre todo, ¿no?, a la composición en fondos y ETF, y decidieron mover empresas de otros sectores aquí, seguramente por su uso recurrente y su relación con internet. De manera que 3 de las FANG han caído, que son Google, Facebook y Netflix. Ahora son servicios de comunicación. Y Disney también la han trasladado. Disney estaba en consumo cíclico y ahora está en servicios de comunicación.
Aparte de estas, pues empresas de publicidad por internet, de radio y televisión, de películas y entretenimiento, y también entretenimiento tipo videojuegos, y servicios de internet tipo buscadores que te permiten pues comprar vuelos o coger hoteles, todo esto que nos ayude, buscadores o para planificar viajes también están incluidos. El resumen de los tres supersectores es aquí, pero la pregunta es ¿por qué comento esto, ¿no? ¿Por qué es interesante esto de cara a la charla de Chowder? Porque para construir una cartera equilibrada o planificarla al menos de cómo nos gustaría que fuera, deberíamos aplicar un tanto por ciento a cada supersector. Chowder lo que recomienda y lo que hace es un 50% defensivo y el resto repartido entre sensible y cíclico. Si puede ser a partes iguales bien, pero si hay un desequilibrio entre ellos, ya depende. Por ejemplo, ya avanzamos y ya sabéis que Chowder no entra en finanzas, sector bancario cero. ¿Por qué es tan importante el sector defensivo para él? Bueno, él comenta, ¿no?, en las charlas o cuando escribe que él ha pasado por 3 crisis y la última fue la de 2008, que se llevó el 40% de su cartera, que por entonces, por lo visto, valía $1.000.000, a saber lo que valdrá ahora. Y en pocas semanas pues perdió el 40%, entonces bajó a $600.000. Pero se dio cuenta que seguía cobrando los dividendos y por una cantidad similar a lo que cobraba cuando valía $1.000.000 la cartera antes de la crisis. Por lo tanto, los dividendos son más seguros y hubo menos recortes en las empresas del sector defensivo. Incluso durante la crisis aumentaron dividendos, la mayoría de ellas. Así pues, el sector defensivo digamos que es nuestra ancla, nuestro seguro. Sí que es verdad que es mucho y aporta menos crecimiento a la cartera, pero cuando venga una crisis, que puede estar muy cerca o muy lejos, no lo sabemos, hay que aislarse del ruido, los dividendos seguirán llegando y seguirán fluyendo. Y si tenemos un buen sector defensivo, usaremos esos dividendos para comprar empresas más baratas, porque ahora ha caído todo. Y cuando digo todo, es todo. No penséis que las defensivas no van a caer, caerá todo. Pero estas nos seguirán pagando seguro dividendos y con la pasta podemos comprar empresas más baratas, o sea, mayor número de acciones, que nos repartirá mayor número de dividendos, que nos permitirá comprar más acciones y así se genera la bola. Cuando alguien le escribía a Chowder y le preguntaba o le consultaba la composición de una cartera, él siempre respondía con 3 preguntas. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Y qué seguridad tienes de lograrlo? Estas son 3 preguntas a largo plazo. ¿Cuánto necesitas? Es ¿cuál es tu cifra para dejar de trabajar? Aquí en España, pues muchos con 2.000, 3.000 al mes, pues nos daríamos, ¿no?, con un canto en los dientes. Pero ahí en Estados Unidos están hablando de 120.000 al año, 200.000 al año, 80.000 al año. Es algo aquí casi impensable, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu cifra para dejar de trabajar? ¿Cuándo lo necesitas? Pues ¿cuándo quieres dejar de trabajar? Si bien está el término de independencia financiera, ¿no?, y hay mucha gente que quiere dejar de trabajar cuando es joven y puede disfrutar de la vida, antes de los 50 años, en Estados Unidos sabéis que la seguridad social no cubre todo. Entonces la gente tiene que buscarse las habichuelas y ahorrar y empezar a trabajar para ello, por lo cual habitualmente el plazo que se establecen son 30 o 40 años de inversión y hablan de dejar de trabajar a los 60-65 años, no antes, en su mayoría. Por lo tanto, pues en función de cuando uno empiece a invertir, pues tiene un plazo más o menos largo. Y eso nos ayuda a planificar cuánto dinero deberías meter. Y la seguridad está asociada a la capacidad de ahorro que tenemos. Si alguien empieza con 50 años, no tiene habitualmente mucho tiempo, antes de llegar a los 60-65, para hacer crecer la bola, pero dispone habitualmente de mucho dinero porque ya ha pagado la casa, los hijos ya están más o menos criados, ya ha promocionado el trabajo y tiene más dinero, gana más dinero que una persona que va a empezar ahora, tiene entre 20 y 30 años, que tiene la vida por delante y el tiempo a su favor, pero a cambio, al menos en el momento inicial, tiene que buscarse la vida para una casa, comprar o alquilar, pues está formando familia, que son más gastos, no promociona el trabajo porque acaba de entrar, es distinta la situación personal y vital de cada uno. Y en función de eso, pues planificas el objetivo y cómo llegarás a él. También es muy importante el objetivo a corto plazo.
Ya sabéis cuando leéis a Chowder que él establece objetivos anuales. Hay objetivos del tipo de este año voy a cobrar un 10 o voy a hacer lo posible para cobrar un 10% más de dividendo o para que el año que viene cobre un 10% más. O este año, ya que he subido todas las que dan mucho dividendo, voy a centrar únicamente en empresas de calidad que sean de crecimiento, por lo tanto poco dividendo pero alto crecimiento de dividendo. Son objetivos que se establece y que cumple. Es muy importante establecer objetivos. La verdad es que es importantísimo, tanto psicológicamente como para cumplir el plan. Si no tienes un objetivo establecido, puedes divagar y pensar que lo estás haciendo, pero te esforzarás menos o estarás menos centrado que si hay un objetivo que hay que cumplir. El típico ejemplo del ahorro. ¿Quieres ahorrar 300 euros o quieres ahorrar? Yo os digo yo que el que quiere ahorrar 300 euros, ahorrará los 300 euros fijo y el otro ya veremos. Quizá algún mes más, algún mes mucho menos. Pero no, seguramente en la media trazada el primero ahorrará más cantidad de dinero. Bueno, las calculadoras, famosas calculadoras que las carga el diablo. Tenéis en recursos de Cazadividendos del foro bastantes calculadoras que hemos ido colgando. Muchas de estas calculadoras y estos recursos están en un PDF que hemos colgado en la página de Objetivo 2035 de las segundas jornadas y aparte también se lo pasaré a Luis para que lo cuelgue y lo ponga donde él crea conveniente. No son recursos nuevos ni algo exótico que me he sacado a la manga o que he encontrado como hermana. Son cosas que he ido recogiendo a lo largo del tiempo y la mayoría de ellos ya estaban aquí. Como este, ¿no? Este es la calculadora que hizo Luis y que con ayuda de alguna otra gente sí que controlaba muchísimo el tema de manejar las tablas Excel. Se diseñó y luego pues hicimos unas pequeñas tablas con una visión diferente, ¿no? Tú pones la renta objetivo y en función de la pasta y de cuánto metes y unos parámetros, pues te dice los años que puedes tardar. O esta es la calculadora de Chowder. Lo que dice es, parto de esta cantidad de dinero y quiero llegar a esta cantidad de dinero. Hablo del valor total de cartera, no de cuánto repartirá, ¿no? Si tú quieres igual 30.000, pues igual tu cartera debe ser de $1.000.000, pues ese tipo de cosas. Y en función de esto te dice cuánto tiene que crecer anualmente tu cartera, ¿no? El crecimiento compuesto anual. Que está muy bien esta calculadora porque ya sabes, a priori, para cumplir el objetivo, qué tipos de empresas deberías coger. Empresas que te ayuden a crecer un 8% anual, un 10%, 12% o que se acerquen lo máximo posible. Para el diseño de cartera, obviamente, nos gustaría tener empresas de calidad que den un alto dividendo y un alto crecimiento de dividendo. ¿Y cómo definimos calidad? Como fortaleza financiera, deuda razonable, calidad crediticia y alto flujo de caja. Chowder usa Value Line, que es una revista de suscripción americana, y aplica los criterios Safety, computación 1 o 2, que va hasta 5 este criterio. Y luego aparte que tengan una fortaleza financiera que sea A o mejor. Le da mucha importancia últimamente a la calidad crediticia y considera que la puntuación de Standard & Poor's, sabéis que hay otras empresas de calidad crediticia, pero él usa esta, debe ser BBB positivo o mejor. Incluso últimamente, cuando ya está la cosa que parece que puede venir, que no lo sabemos, repito, que no lo sabemos, usa empresas un escalón por encima, A o mejor. ¿Qué es alto dividendo? Pues un alto dividendo es una empresa que da más del 50% de la media del S&P500. El S&P500 actualmente da 1,88, pues empresas de más de 2,8% ya se considera alto dividendo. Y un alto crecimiento de dividendo, pues que crezca el dividendo la media o anualmente, año a año, más de un 5% anual al menos, que supere la inflación, que no perdamos capacidad adquisitiva. ¿Que somos más exigentes? Bueno, pues ponemos un 10% o un X, pero sabéis que eso bajará el rango de empresas entre las cuales podéis seleccionar. Siguiendo los criterios que estableció Chowder, hubo una persona que en Seeking Alpha se dedicó a buscarlos y en base a Value Line que tenía acceso y a la lista CCC, ¿no?, de los campeones del dividendo, sacó un listado de 83 empresas. Pues bueno, es revisar ese listado y estoy seguro que entre las 83 sacaremos 30 que nos gusten. Aquí hubo unos comentarios después, ¿no?, en los corrillos y alguna pregunta y la gente dice, ostras, pues me estaba planteando, pues igual es que sacan menos de 2,5, pues las quito. No, realmente estos son los criterios para elegir, pero no tenemos que ser talibanes. ¿Por qué?
porque podemos hacer una mezcla armónica. Podemos tener en nuestra cartera empresas de alto rendimiento, de alto dividendo, perdón, rentabilidad por dividendo, y de bajo rentabilidad por dividendo, pero mucho crecimiento. No hace falta que cojamos o que descartemos una empresa de muy buena calidad que da menos de un 2,8% porque no cumple esta regla. Seamos un poquito flexibles, ¿de acuerdo? Esto nos sirve para orientar, pero hay empresas muy buenas que merecerían entrar y que actualmente, seguramente por los precios tan elevados y donde estamos en máximos de mercado, no lo cumplen ahora. La otra herramienta es la lista CCC, la de los campeones del dividendo, ¿no? Que la conocéis casi todos. Fue David Fish el que la creó y la estuvo manteniendo hasta que falleció, y ahora es Justin Law, otra persona en Seeking Alpha, quien se encarga de mantenerla. Es un recurso gratuito, importantísimo, con muchísima información y que se actualiza mensualmente. Es una tabla Excel de este tipo, y a poco que alguien que la sepa manejar, y yo tengo los 4 conocimientos, soy un patán para estas cosas, podéis filtrar empresas y seleccionarlas pues por número de años que han repartido dividendo, por rentabilidad por dividendo, crecimiento anual del dividendo, ya sea 1, 3, 5 o 10 años, por el payout, etc. Sabéis que en esta lista entran únicamente empresas que llevan aumentando dividendo al menos 5 años, y hay tres subsectores, ¿no? Los challengers, contenders y champions. Estamos hablando de 5 años hasta 10, 10 hasta 25 y más de 25. Y por último, Standard & Poor's es de acceso gratuito, solo tienes que registrarte. Y una vez registrado, pones el nombre de la empresa que quieres buscar, la seleccionas y ya sabéis a largo plazo cuál es su regulación. El término de retorno de beneficio o total return es muy importante. Se habló de él en un hilo muy interesante que escribió Jordi RP acerca de su modo de invertir, de construir una cartera, y allí hay que dar las gracias públicamente también a Bass, ¿no? Que fue el que machacó el concepto de total return, y también a Ruin Dog, ¿no? Que nos habló de David Van Knapp con sus tipos, de si es vainilla o chocolate. El total return tiene 3 patas. Uno es el dividendo, otro el aumento del dividendo y otro la apreciación o la depreciación de la acción. De ellos, nosotros solo controlamos 2, como es los 2 primeros, dividendo y aumento del dividendo. ¿Por qué? Porque, como digo, no sabemos cómo se va a comportar el mercado, lo intuimos, tenemos esperanzas, pero no lo sabemos, y no sabemos si la acción subirá la cotización o en cambio se pegará un castañazo. Pero sí sabemos, antes de comprar una acción, sabemos en ese momento qué dividendo da y cuánto aumenta el dividendo los últimos años. Y estos factores sí que los controlamos. Y basándose en estos factores están los famosos números Chowder o reglas Chowder, que él no usa actualmente, ya lo ha dicho muchas veces, porque considera que estamos en un momento de mercado muy alto, las cotizaciones son demasiado elevadas y que tendría que haber una recesión o una caída del 20% para poder usarla. A pesar de que no los use otros autores de Seeking Alpha, que son bastante seguidos y que están estableciendo unos listados muy interesantes de seguridad, mezclando lo que es Morningstar con Simple Safe Dividends y con otros factores, sí que la usan. Bueno, ¿en qué se basa el número Chowder? Pues se cogía la rentabilidad por dividendo que te daba la empresa en función de si era mayor o menor del 3%, y le pedía un crecimiento de dividendo de los últimos 5 años, una media, de manera que una empresa que dé más del 3%, la suma con el aumento de dividendo de los últimos 5 años debe ser más de 12. O sea, 3 le pide un crecimiento de 9, 3 más 9 a menos 12 o más de 12. Sabéis que las utilities son empresas con menor capacidad de crecimiento y más apalancadas, y entonces era menos exigente, el número era de 8. Y para empresas que tienen una rentabilidad menor del 3%, que se consideran de baja rentabilidad por dividendo, que menos que sean empresas de crecimiento, que tengan un crecimiento mayor de la media, por lo tanto el número era 15. Respecto al número de compañías que debería tener nuestra cartera, pues bueno, si somos de alta convicción y tenemos 10 empresas, pues nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal.
si palma uno o dos, pues entonces perdemos bastante cantidad de la cartera. Estoy hablando de que desconocemos qué va a pasar en el mercado. O nuestro amigo presidente de Estados Unidos, que le va a dar por escribir cada día en el móvil y liar la parda u organizar una muy gorda, o que de un día para otro sigan tirando bombas y volando refinerías y se monte una gorda otra vez en el Golfo Pérsico. No lo sabemos. La mayoría de los autores hablan para una diversificación un número entre 25 y 30 empresas y consideran que eso ya es adecuado. Son suficiente número de empresas y que nos permite por ese número coger distintos sectores y estar diversificado también en empresas. Schroeder va más allá y coge un número de al menos 50 empresas. Por lo tanto, la diversificación nos protege de lo que pueda pasar en el mercado y también muchas veces de nuestra ignorancia, ¿vale? De controlar las empresas que tenemos o incluso de nuestra capacidad de meternos mucho en una y polarizar mucho una y dejar al resto del lado. Pues ya tenemos el listado de compañías, hemos buscado cuáles nos gustaría tener, cuáles consideramos ahora óptimas para empezar una cartera y por cuáles deberíamos empezar. Pues por las 5 o 10 mejores ideas. Y esto es el término empresas núcleo o empresas core. Son aquellas empresas en las que siempre es un buen momento para comprar. Si suben, porque están batiendo al mercado y porque están dando buenos beneficios. Si bajan, pues seguramente porque baja todo el mercado y están más baratas y momento ideal para seguir comprando estas buenas empresas. Son empresas que jamás se venden. Jamás se venden, quiero decir, jamás se recortan. Si están muy alta el valor de esta posición, no las recortamos jamás para sacar pasta para construir otras empresas debajo. Jamás se recorta una empresa core o núcleo para alimentar otras empresas. Otra cosa es que tú considerases como empresa core a Kraft Heinz o a General Electric, que se han pegado un castañazo y ya veremos qué día salen de esta, y las mantengas o no. Entonces, lo que ha hecho Schroeder, lo que hemos hecho muchos, o quien la tuviera, es si era una empresa núcleo, la saca, ya sea vendiéndola o la deja de lado, e introduce como core una empresa que tiene más convicción actualmente y que se está comportando mejor en el mercado y que espera que se comporte mejor en los próximos años venideros. No sacamos y metemos empresas core como si fueran juguetes. Teóricamente la idea es no moverlas. Son empresas que en su mayoría deberían ser picos y palas. Aunque tengamos 100 empresas en nuestra cartera, no debería superar el número de 20. Él tiene unas 15 en su cartera. Bueno, ¿qué significa picos y palas? Pues que son proveedoras de bienes y servicios. Esta es una diapositiva que puse con fotos históricas de la fiebre del oro, donde se ven muchos mineros. Y lo que tienen en común todos ellos son picos y palas, ¿no? Entonces, pues comenté que está claro que alguno de estos se forraría, algún minero sobreviviría, quizá ninguno de estos que salen aquí, porque había, ya sabéis que había bandidos que los asaltaban, les robaban, luego fallecían por enfermedades, pero los que seguro que sacaban pasta eran los comerciantes, que estaban en todos los pueblos y en cuanto llegaba alguien y bajaba del tren o del barco, y ¿tú qué vienes a por oro? Pum, le endosaban el pico y la pala y se lo cobraban. Y las empresas que fabricaban el pico y la pala también eran las que ganaban mucho dinero. Schroeder no está a favor de aislarse del mercado. De hecho, a él lo que le gusta es que el dinero trabaje para nosotros desde el primer momento. Y por ello, lo ideal es estar lo máximo invertido dentro de lo que consideremos nosotros razonable y seguir invirtiendo con compras periódicas cada cierto periodo de tiempo. Él lo hace mensualmente. Yo realmente también lo suelo hacer mensualmente. ¿Esto qué nos ayuda? Pues nos ayuda a hacer dollar cost averaging, o sea, promedio en el tiempo de precios, que también se puede aplicar a promedio en la moneda, en la divisa, si compramos en Estados Unidos o compramos libras, sin importarnos si sube un bajo un 20%, si voy a esperarme que el dólar está a 1,50 para comprar 20.000 euros de dólares y entonces luego me saldrá más barato. No, vamos a ver, despreocúpate. Tú haces una media a lo largo del tiempo. El hecho de estar dentro del mercado, también hay un factor muy importante a tener en cuenta, que es este. ¿Sabéis
el impacto de los mejores días de bolsa, o lo habéis leído. La diferencia entre estar dentro del mercado a perderte los mejores días de bolsa de los últimos años, como veis en esta gráfica, es muy significativa, pero muy significativa. Por tanto, cuanto más invertidos estemos en el mercado, mayor opción tenemos de aprovechar estos días y no quedarnos atrás. Ha habido gente como Brian Hall, ¿no?, de Seeking Alpha, que era muy conocido. Él ya es millonario, ya le da igual, pero él desde 2014 o antes venía diciendo que el mercado era irracional y se esperó y no compró nada. Y acumulaba, pero dividendos, pero digamos que una cantidad ingente. Y no entrar en el mercado y al final tiró la toalla. Porque no sabemos qué va a pasar con el mercado. No sabemos si el mercado seguirá creciendo o mañana ya sale el trader y se va todo otra vez al hoyo. No lo sabemos. Y como él no lo sabía, pensó que iba a caer y no siguió subiendo. Y entonces te apartas, te apeas del ferrocarril, igual el ferrocarril sigue 300 kilómetros y a ver cómo lo pillas. Entonces te has perdido una de las mayores subidas de toda la historia, pensando que podías aprovechar la bajada. Recordad, el market timing no funciona la mayoría de las veces y solo le funciona a uno de cada millón que sé que va escribiendo por ahí de esas cosas. Por lo tanto, invertimos regularmente. Como invertimos regularmente, no es fácil meter grandes cantidades de dinero. Pero es que no es importante, no deberíamos comprar 3.000 euros todos los meses. A ver quién puede hacer esas cosas. Tenemos el factor ahorro, que es el pilar fundamental para la inversión. Nosotros invertimos el dinero que ahorramos y que sabemos que no vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, pequeñas cantidades nos pueden ayudar a seguir invirtiendo. El que ahorra 300 o 400 euros al mes puede reservar una pequeña parte, una pequeña bolsita que tiene mucha gente, ¿no?, para cuando vengan caídas, pero no reservarlo todo. Apartas una pequeña parte y el resto lo metes en el mercado. Pero para esto es muy importante el tema de las comisiones. Si usas un broker español que te zumba entre 15 y 30 euros por compra, ya sea empresa americana, inglesa, europea, y tú compras cada vez 300 euros, estás perdiendo el 10%. Es una comisión inasequible. Inasequible. Entonces, para invertir pequeñas cantidades que te sirven para entrar en empresas que querías entrar sin gran miedo a perder mucho dinero, porque son pequeñas pero que psicológicamente estabilizan y ayudan mucho, es necesario tener brokers baratos. Y en España tenemos acceso a brokers baratos, que no son españoles, pero tenemos acceso a ellos. Mirad la diferencia entre una comisión de 2,5% y un 1%. Es un 1%, un 1,5% la diferencia. Y fijaos la diferencia en euros cuánto es. Por lo tanto, si se quiere implementar esta estrategia, deberíamos usar brokers baratos. Los costes son fundamentales y decisivos en el largo plazo. Y el hecho de tener un broker barato e invertir pequeñas cantidades de dinero nos permiten el lujo de no buscar el mejor precio. Y no estoy diciendo de comprar empresas que están por las nubes y que son chicharros. Estoy diciendo desde el principio de comprar empresas de calidad. Empresas en las que queremos entrar y que hemos preseleccionado de una lista y después de pensarlo y analizarlo. Entonces, si a ti te parece que determinada empresa actualmente en 2019 a 75 euros o dólares está cara, puedes no entrar y dentro de unos cuantos años esa empresa dará 250 y tú te tirarás de los pelos por no haber entrado. De acuerdo que existe la volatilidad y existen las recesiones y las crisis, y esta empresa pues llegó a subir a 125 y luego cayó a 55. Pero en ese momento tú tendrías dinero para meterlo. ¿Lo habrías metido todo de golpe? Yo creo que es mejor, y es lo que se defiende Chowder, ir comprando poco a poco. Tú compras a 75, a 125, a 55 y así. Y si la empresa va subiendo es porque lo está haciendo mejor. Porque el valor de una empresa está a futuro. Y el hecho de comprar pequeñas cantidades psicológicamente ayuda. Sabes que no estás metiendo gran cantidad de dinero y que no te varía mucho comprar una empresa entre 1 o 2 dólares o euros más. Tú ya estás dentro. Y a partir de ahí ya, pues si quieres vas construyendo posición o cuando baja un poquito construyes posición, pero ya estás dentro.
esta diapositiva, que es un tocho en inglés, esencialmente dice eso. Está copiado literalmente de unos textos que él escribe, el Seeking Alpha. Entonces sabéis que ahora, antes ya llevaba bastantes carteras, ¿no? Y las gestionaba, pero se ve que últimamente recibió un aluvión, no sé qué acuerdos hace con la gente, algunos le consultan y él revisa las carteras y les da consejos, y otros directamente pues le dan las claves, llega un apaño, ¿no? Y Chudo se dedica a gestionar para lograr el objetivo que le ha preestablecido el cliente. El otro le dice, yo quiero tanto, ¿no? Tiene carteras que habla que el objetivo es llegar a una renta de $200.000 al año, otras que son fideicomisos, ¿no? Son carteras que son fideicomisos para los nietos, para cuando fallezcan los abuelos, que los otros se encuentren con $2 millones o algo así para pagarles la universidad o lo que sea, distintos tipos de empresas. Y él las valora. Y se da cuenta de que muchas de estas empresas tienen grandes ganadores. Y grandes ganadores, estamos hablando de revalorizaciones en función del tiempo que llegues invirtiendo, también es verdad, pues del 100, 200, 300 hasta 500%, por ejemplo. Pero cuando ve eso en que se traduce en dólares, en dinero, es muy poco, porque eran posiciones muy pequeñas. Es como si metieran la patita y luego ya dejaron de comprar. Y cuando pregunta a la gente qué es lo que pasó, todos decían que esta empresa está cara, siempre va para arriba, pues esperaba que cayera, pues sí, con la crisis pensaba comprar mucho, pues a ver si tenía algún momento, pero resulta que las empresas, justo esas no caían. Esas son las que tiran para arriba como un cohete y siguen batiendo al mercado cuatrimestre tras cuatrimestre y anunciando resultados mejores de los esperados y anunciando mejores resultados el siguiente cuatrimestre y aumentando dividendo, etcétera. Y lo que he puesto en negro es que si quieres calidad, a veces hay que pagar por ello. Y también es muy importante el momento del mercado. Entonces, si estás en recesión, podemos comprar barato. Estas empresas las podemos comprar baratas, pero es que no estamos en recesión y no sabemos cuánto falta para la recesión. Así que si quieres una buena empresa, ahora hay que pagarla. Y hay que considerar si estamos en crisis o no. Y como no estamos en crisis, una manera de comprar estas empresas es poco a poco. Compramos 2 acciones, 3 acciones, al siguiente mes otra empresa, o esta repetimos otras 2 acciones, y es la manera de tranquilamente, escalonadamente, a lo largo del tiempo, lograr una cantidad decente de número de acciones de una determinada empresa, que como digo, no os pagará dividendos, y sí podremos seguir comprando acciones de esa empresa. Así pues, repito una vez más, con cantidades pequeñas no os agobiéis con el precio. No es lo mismo comprar 1000 acciones de una empresa entre 40 o 42 euros, que ahí pica mucho, te vas fácilmente, unos cuantos miles de euros de diferencia, y esos miles de euros se traducen en un número de acciones que habrías podido comprar en función de si estuviera más caro o más barato que comprar 3 acciones. ¿Qué diferencia tiene entre comprar 3 acciones a 40 euros que a 42? Son 6 euros. ¿Con 6 euros podías haber comprado otra acción más? No os agobiéis. El último concepto es el concepto de posición. Nosotros, para construir posición, establecemos una cantidad arbitraria, como por ejemplo son 500 euros. Pues muy bien, aquí tenemos 500 euros y vamos comprando las empresas. Recordad, primero por los pilares de nuestra cartera, las empresas núcleo y después el resto. Y así poco a poco vamos construyendo posiciones, a llegar hasta los... También muy importante, deberíamos construir las empresas o las posiciones de manera armónica, equiponderada. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque tenemos la esperanza, realmente no sabemos de las 30, 25 o 50 empresas que tenemos en nuestra cartera y finalmente hemos llegado a recoger todas, y para ello puede tardar ya varios años, ir comprándolas poco a poco, cuál es la que va a dispararse, cuál es la gran ganadora. Menos de un 20% serán las que nos den más del 80% de la rentabilidad. Como no lo sabemos, lo ideal es evitar lo que ha pasado en la diapositiva anterior. Dejárselas atoradas, ¿no? Dejárselas ahí abandonadas. Y cuando esa empresa se dispare y te saque un 600% de rentabilidad, ¿no? De revalorización, ¿estás partiendo de 250 euros? No. Si las tienes equiponderadas, tendrán todas la misma oportunidad de dispararse y aprovechar la posición a partir de la que sale.
Por lo tanto, intentar mantener posiciones equilibradas. Una vez que llegamos a 500 euros de valor de mercado, no de invertido, ojo, de valor de mercado, así se establecen las posiciones, pues lo que hacemos es subir la posición a 1000 euros. Entonces, ahora, así de simple. Y en función del momento de mercado, pues Chowder ha ido variando y establece unas formas de invertir u otras. Seguimos en mercado alcista, por lo tanto, y qué fácil es hablar y qué difícil es hacerlo. Y además comentado y todos lo comentan en las comidas y en las cenas y luego dice, pero es lo que me ha ido bien bastantes veces, es promediar al alza. Estamos hablando de las empresas buenas, las grandes ganadoras. Por ejemplo, Chowder escribió este fin de semana que él ahora recomienda una empresa que te aumente el dividendo de un año para otro a un doble dígito, es una compra. Son empresas que van bien. Cuando aumenta el dividendo a doble dígito, es que están convencidas de que lo están haciendo bien y lo van a hacer mejor. Y seguramente el precio, el mercado lo marcará más bajo de lo que está, porque el mercado va por detrás. Pero el día que hacen ese anuncio, las empresas se disparan un 4, 6%, hasta 12%. ¿Por qué? Porque el mercado se da cuenta que su precio no era el adecuado y lo sube. Y cuando caiga todo, pues aplicaremos las reglas Chowder o nos hincharemos a comprar lo que creamos conveniente porque todo estará por los suelos. Pero mientras tanto, nuestro trabajo no es otro que construir. Construir y construir. Poco a poco. Con seguridad. Y elevar posiciones. Y ojalá algún día tengamos posiciones de 50K por empresas, con muchos ejemplos que pone él en gente mayor. En fin, bueno chicos, que el resumen no es otro que este. Objetivo. Planteaos un objetivo. Todos tenemos una idea a largo plazo de dónde queremos llegar, si llegaremos o no. Pero el objetivo también, usar el objetivo anual. Es muy importante y sirve mucho. Planteaos un objetivo cada año e intentad cumplirlo. En lista de compañías tenéis las herramientas suficientes. Empresas núcleo, 5, 10 o 15 mejores ideas. Son las empresas que tenéis mayor convicción, de mayor calidad y que os acompañarán, las que en teoría no deberían fallaros. Y ojo, no sabemos qué va a pasar en el mercado, por eso digo en teoría. Todo el mundo está libre de pecado y puede equivocarse. Compras periódicas, que nos permiten establecer una media a lo largo del tiempo. Y si además son pequeñas cantidades de dinero, te quitan el hándicap o te quitan la presión de buscar el mejor precio, de buscar el fondo del todo. Sí que es verdad que puede dar rabia cuando al lado dice que ha comprado $2 más barato que tú, pero a largo plazo esos $2, a menos que haya comprado 10.000 acciones o 20.000 o 1.000 acciones, si ha comprado 10, ¿qué diferencia hay entre sus 10 acciones y tus 3 acciones? Poca, muy poca. Y construir y construir. Ya sabéis que el palo va a venir un día u otro, no sabemos cuándo, pero nuestro trabajo no es otro que construir una cartera de buenas empresas seguras que nos den un dividendo predecible, fiable y que aumente en el tiempo. Y eso son los ladrillos que construirá una casa. Que de acuerdo, que la cartera no sea inexpugnable y cuando caiga todo caerá también, pero ya os aseguro que será mucho más segura que una casa de paja llena de chicharros u otras cosas. Bueno, un abrazo a todos.